En la clase de hoy vamos a ver el tema denominado voltamperometría y vamos a ubicarlo en el mapa conceptual de la materia dentro de los métodos instrumentales eléctricos junto a potenciometría y a conductimetría. Con esto cerramos el tema de los métodos instrumentales eléctricos. Recordemos, aquí están en este cuadro los métodos electroanalíticos que estudiamos en esta materia y los habíamos dividido en los métodos que ocurren en la interfase del electrodo solución y los que transcurren en el seno de la solución. Este era el caso de la conductimetría. De los métodos en la interfase lo habíamos clasificado en los estáticos, o sea, los que ocurrían sin circulación de corriente, como era el caso de la potenciometría, y los métodos dentro de los dinámicos, vamos a ver nosotros la voltamperometría, en donde veremos que hay circulación de corriente. Entonces, la voltamperometría engloba, como dice aquí, técnicas electroanalíticas en las que la información del analito se obtiene a partir de mediciones de corriente eléctrica I que se genera en una celda electroquímica cuando se aplica un voltaje V. O sea, aquí tenemos la señal, que en otras técnicas habíamos visto que podía ser la absorbancia o la intensidad de emisión. En potenciometría habíamos hablado de voltaje. En conductimetría de conductancia, aquí la señal es la corriente eléctrica I. Y esa es la que se relaciona con la concentración del analito. Dentro de la voltamperometría, una rama es la polarografía, que es la que vamos a ver solamente vemos polarografía en esta materia. Y que se caracteriza porque usa un electrodo de gotas de mercurio que representaremos como EGM. Bueno, recordemos que una celda electroquímica está formada por dos electrodos, como ven aquí en el dibujo, sumergidos en una solución. En el cátodo de la celda ocurren las reacciones de reducción, como las que tienen representadas aquí, en donde se produce ganancia de electrones. Entonces, la sal cúprica pasa a cobre, la férrica a ferroso y el agua produce el gas hidrógeno. Por otro lado, el otro electrodo, en el ánodo, ocurren las reacciones de oxidación o de pérdida de electrones. Y acá tenemos algunos ejemplos de la producción de gas oxígeno a partir del agua, del cloruro que se oxida a cloro gaseoso, del hierro metálico que da la sal ferrosa. Ahora vemos cómo se transporta la materia hacia el electrodo en una celda como la que acabamos de describir. Y hay tres mecanismos. El de migración, que es el movimiento de los iones, como ven aquí en el dibujo, bajo la influencia de un campo eléctrico. Entonces, esta es la solución. Acá se representa el electrodo y supongamos que este electrodo es negativo, sería el caso, por ejemplo, del cátodo, y hacia él se dirigen los iones positivos por el mecanismo que es migración. Otro mecanismo es la convección, que es el movimiento de las especies por agitación o vibración. Y la difusión, que es, como dice acá, el movimiento de las especies de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, como ven aquí representados en el dibujo. Entonces, en la polarografía se tiende a minimizar la migración y eso se hace mediante lo que se llama el agregado de un electrolito soporte, como por ejemplo puede ser cloruro de potasio, que no es reactivo
y se agrega en exceso, de manera que es el que está a cargo de transportar la corriente esta de migración. La convección no hay porque no se produce agitación en polarografía y el único mecanismo de transporte que queremos que se produzca es la difusión. El único transporte de masa será por difusión. Hay dos tipos de procesos que pueden dar lugar a corrientes en la interfase electrodo-solución. Los que se llaman procesos faradaicos y los no faradaicos. Los procesos faradaicos implican transferencia de electrones por reacciones redox. O sea, en el ánodo que se produce la oxidación hay pérdida de electrones, en el cátodo que se produce la reducción hay ganancia de electrones. La corriente resultante que se genera se llama corriente faradaica y es la que se usa para cuantificar. Los procesos, los que se llaman no faradaicos, ocurren a medida que la reacción redox se produce en el electrodo. En las vecindades ocurre una separación de cargas. Como ven en el dibujo, en la superficie del electrodo, que es esta que está cargada positivamente, se crea un exceso de carga. Y en la solución adyacente a la superficie, ven aquí cargados con una carga opuesta. En esta representación son los negativos. Esa distribución de cargas se llama doble capa eléctrica. Y es lo que hace que en las cercanías del electrodo se comporte como un capacitor o como un condensador que origina una corriente llamada no faradaica y esta interfiere en las mediciones polarográficas. O sea, se tenderá a que esta corriente no faradaica sea mínima. Bueno, vemos ahora la instrumentación. Acá tienen la foto de un polarógrafo y el circuito básico de funcionamiento es el que tienen a la derecha. Fíjense, hay dos componentes principales. La que se llama fuente de poder, que es un potenciostato, que es un dispositivo que controla el voltaje aplicado a la celda. Y en esta celda es en donde está la solución de analito, dentro de la cual se sumergen 3 electrodos. Un electrodo que se le llama de trabajo, que es el electrodo indicador, el electrodo de referencia, estos dos ya lo hemos visto antes en el tema de potenciometría, y aparece aquí un tercer electrodo auxiliar. Entonces, habíamos dicho que en la celda polarográfica hay 3 electrodos. Aquí tienen la representación de una celda, en el medio ven el electrodo de trabajo o el electrodo indicador, que es el electrodo gotero de mercurio. Y al igual que habíamos visto en potenciometría, el potencial varía con la especie a cuantificar y siempre tendrá que ser frente a un electrodo de referencia. Estos son microelectrodos, o sea, son de pequeñas dimensiones para alcanzar la polarización, que es un requerimiento de este tipo de técnicas polarográficas. También tienen el electrodo de referencia, que es el que mantenía su potencial constante durante la medición. Y en este no debe haber circulación de corriente. Pueden ser el electrodo, como dice acá, de calomel saturado o el de plata, cloruro de plata. Acá es no debe, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y en tercer lugar está el electrodo auxiliar de platino, en este caso, y es un alambre de platino, tiene que ser un material inerte, ya verán que puede ser también de carbono.
y que tiene el objetivo de cerrar el circuito. Acá ven en el dibujo también una entrada de gas nitrógeno y una salida por este orificio del nitrógeno. Eso se hace circular para purgar el aire, porque el oxígeno da también ondas polarográficas que si no estamos midiendo oxígeno es una interferencia. Entonces se trabaja en atmósfera de nitrógeno. Y acá tienen otra foto de un polarógrafo donde se acerca más para que vean la celda polarográfica. Y los electrodos acá no se ven muy bien, ya en otra foto lo veremos mejor. Entonces, ¿cómo se realiza la medición polarográfica? Fíjense, acá está el circuito básico que ya hemos visto, la fuente de poder, la celda, el electrodo de referencia que va por este brazo conectado a un voltímetro de alta resistencia, de manera que por este brazo no circule corriente. Entonces así conseguimos mantener el potencial constante del electrodo de referencia. El voltaje que aplica este potenciostato a la celda lo hace entre el electrodo de trabajo y este electrodo auxiliar. Entonces se cierra el circuito y por ahí se produce la circulación de corriente. En este dibujo tal vez se puede terminar de entender cómo funciona. El voltaje aplicado entre este, que es el electrodo gotero de mercurio, y el electrodo auxiliar, es este que está representado acá. Y eso genera esta circulación de corriente I. Por otro lado, el voltaje del electrodo gotero de mercurio se mide respecto a una referencia. Entonces acá está ese electrodo de referencia. Por este brazo no tiene que haber circulación de corriente. Entonces, cuando se aplica ese voltaje, se genera una circulación de corriente. ¿Cómo se origina esto? Hacia el cátodo, o sea, hacia el electrodo gotero, se dirigen, por ejemplo, el ion metálico donde se produce esa reducción. Entonces, acá tienen la representación de que el mecanismo por el cual llega este metal al electrodo es por difusión. En los alrededores del electrodo, el metal N+ se reduce a M. Entonces, la concentración de estos iones M+ respecto al seno de la solución es menor. Entonces, eso es lo que se dice condición de electrodo polarizado por concentración, que es lo que hemos dicho que era un requerimiento en estas técnicas. Entonces, ese gradiente de concentración origina una corriente que se llama corriente de difusión, y esa corriente es la que es proporcional a la concentración de la especie analizable. Bueno, ahora veamos un poco el electrodo de gotas de mercurio, porque hay diferentes diseños. Acá hay un esquema bien sencillo de un tubo capilar fino que está conectado a un depósito de mercurio. Y el metal fluye por ese capilar formando gotas que crecen acá en el extremo hasta que se desprenden y caen en unos segundos. Sobre la superficie de esa gota de mercurio es donde se producen las reacciones de reducción como la que hemos visto antes. Este electrodo gotero de mercurio, acá tienen otra representación que es como una jeringa, se usa generalmente como cátodo. Y acá tienen una foto, y entre el campo de aplicación más grande es la determinación de metales que se reducen y que están en muy bajas concentraciones, hemos dicho que se llamaban trazas, y forman amalgamas con el mercurio.
Este electrodo gotero tiene ventajas y tiene inconvenientes. Acá se lo ve más de cerca, miren el electrodo con la gota de mercurio en el extremo. Este es el electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Y acá tienen otra opción de electrodo auxiliar que es de carbón. Entonces, esta superficie de electrodo es, como dice acá, renovable continuamente porque va cayendo y puede ser reproducible y controlable. Esa es una ventaja. Y siempre la reacción se produce sobre una gota nueva, limpia. Otra ventaja es el elevado sobrepotencial que tiene este electrodo para la reducción de los hidrógenos. Recuerden ustedes, esto ya han estudiado, que la reducción del protón en solución acuosa y con un electrodo de platino se tomaba como un voltaje cero. Esta misma reacción de reducción, pero en este electrodo de mercurio, se da a menos 1,1 voltios. Eso es lo que se llama el sobrepotencial que tiene y que permite ampliar la gama de elementos que pueden reducirse. Corre la escala baja de 0 a menos 1,1. Es lo que dice acá. Tolera potenciales negativos elevados. Bueno, ¿y cuáles son los inconvenientes? Es medio obvio que se puede atascar la gota en ese capilar. Otra también es la toxicidad del manipuleo del mercurio y la limitación para uso como ánodo. ¿Por qué? Porque el extremo superior positivo de voltaje 0,4 voltios, porque ahí ya el mercurio se oxida, o sea, se disuelve el electrodo y no puede usarse. Entonces, por eso decíamos que principalmente se lo usa como cátodo, o sea, se producen reducciones. Bueno, y finalmente, el último inconveniente es la corriente residual capacitiva. Esta es otro nombre que le damos a esa no faradaica, debido a la doble capa. Esa doble capa eléctrica en los alrededores del electrodo afecta la sensibilidad. O sea, es un problema que van a ver en las técnicas polarográficas, tiende a disminuirse esta corriente residual capacitiva para mejorar la sensibilidad. Aquí vemos cómo se genera la corriente eléctrica en el electrodo gotero de mercurio. Tienen un dibujo, este es el capilar por donde cae la gota y aquí está representada la corriente que se genera en el tiempo. Entonces, a medida que el tamaño de la gota va aumentando, la corriente eléctrica aumenta y cuando la gota se desprende y ya cae, la corriente cae. Cuando se vuelve a formar la nueva gota, crece de nuevo, fíjense con este aspecto. Entonces piensen ustedes que hay una señal que crece y cae, y ya vamos a ver cómo se ve esto en el polarograma. Estas fluctuaciones, acuérdense, de la corriente de difusión. La corriente de difusión es la que está relacionada, ya habíamos dicho, con la concentración del analito. Por otro lado, como habíamos dicho que esa doble capa actuaba como un condensador, inicialmente este condensador está cargado y con el tiempo disminuye esta corriente residual capacitiva. Al inicio de la gota es mayor, sobre el final de la vida de la gota disminuye. Entonces el momento más adecuado para realizar la medición será cuando esta corriente de difusión tome un valor máximo justo antes de que caiga, o sea, del final de su vida, y esta corriente capacitiva es mínima. Las principales técnicas polarográficas que vamos a estudiar son la polarografía de barrido lineal, la TAST,
la de pulso normal, diferencial y onda cuadrada. La polarografía de barrido lineal es la que se llama polarografía clásica y tiene muchos inconvenientes para el análisis de elementos en los niveles de traza y fundamentalmente por la interferencia de esta corriente no faradaica. La polarografía TAST es una modificación sencilla sobre la clásica en donde se mide la corriente solamente en el último periodo de vida de la gota y eso mejora los límites de detección. Ya dentro de la polarografía moderna están las últimas tres, la de pulso normal y las dos últimas que son las mejores, las más avanzadas, las que tienen límites de detección mucho más bajos y que resuelven en el diseño de los instrumentos ese problema de la corriente no faradaica. Entonces, estas polarografías difieren entre sí en cómo se aplica el voltaje a la celda, o sea, en lo que llamamos señales de excitación. Habíamos dicho que a la celda se le aplicaba un voltaje creciente. El potenciostato era el instrumento que aplicaba este voltaje. En el caso de la polarografía de barrido lineal, si ustedes representan ese voltaje en el tiempo, ven que crece linealmente. En la polarografía TAST, el voltaje crece en forma de escalones y se lo aplica cada escalón a una gota distinta. La lectura de la corriente se hacía sobre el final de la vida de la gota y tiene un mecanismo que controla ese tiempo de vida de la gota y la corta y la deja caer en intervalos de tiempo determinados. Y luego, en las que se llama de pulso, fíjense en los dibujos, son pulsos de voltaje. En el caso del pulso normal, este pulso va creciendo en el tiempo. Es decir, son pulsos crecientes sobre una línea de base constante. Después se modifica por la polarografía de pulso diferencial, en donde ven que tiene superpuestos pulsos de amplitudes constantes sobre una base que en este caso crece linealmente. Y la polarografía de onda cuadrada, en donde es un tren de pulsos que se aplica a una sola gota. Entonces vamos a ir viendo un poco más en detalle cada una de estas. Hemos dicho entonces que se aplica a la celda un voltaje y en la celda se produce una reacción que genera una corriente. Entonces, en el que se llama polarograma, se representa la corriente, en este caso las unidades microampere, podría ser nanoampere, en función del voltaje aplicado a la celda, siempre frente a un electrodo de referencia, que en este caso es el electrodo de Calomel saturado. Entonces, este es un polarograma típico de la polarografía clásica, en donde vemos que hay una corriente de base que da un salto formando un sigmoide en algún momento. Ese salto lo produce cuando el potencial llega a ser igual al potencial de descomposición de la sustancia que estamos analizando. En este caso es el cadmio, que fíjense más o menos en 0,6 voltios, se reduce, forma la amalgama con el mercurio y entonces se descarga en el electrodo. Produce esta reacción y entonces da esta señal. Y la altura de este salto va a depender de la concentración del cadmio presente en la solución. Después ya viene una meseta, o sea, ya esa es la que se llama corriente límite, porque es la velocidad máxima posible con la que el analito llega al electrodo. Le llamaremos I sub L o I máxima. Acá también tienen la curva A
y la curva B. La curva A, como acabamos de ver, ese sigmoide que se denomina onda polarográfica y que corresponde en este caso a una solución de cadmio, pero en un medio de ácido clorhídrico. Entonces, la curva B representa a una solución que es solamente el ácido clorhídrico sin el analito. Y ustedes ven que aquí el salto se genera a más o menos 1,1 voltios, que corresponden, como ya hemos visto, a la reducción del protón. Aquí tenemos que ver que en el eje de las X los voltajes tienen signo negativo porque el electrodo gotero de mercurio está conectado al polo negativo de la fuente de poder. Valores positivos, recuerden, no se usan porque ya se produce la oxidación del mercurio. Otra cosa que se observa son estos dientes de serrucho que se producen en la onda polarográfica y que se generan por las fluctuaciones de las corrientes, que como ya hemos visto, aumentaba y con la caída de la gota caía a cero y después volvía a aumentar. Y está relacionado con la velocidad del goteo. También está representado aquí lo que se llama potencial de media onda, E medio. Fíjense, este es sobre el eje X, o sea, es un valor de potencial que corresponde a la mitad de la intensidad de corriente límite. Y este valor es característico de cada analito. Entonces se lo puede usar para identificar la presencia de un analito. En cambio, con la altura del salto podemos cuantificar este analito. También tenemos aquí esta línea de base, que es la que hemos llamado corriente residual, que está relacionada a la corriente esta no faradaica que ya hemos descrito, también a la presencia de impurezas en el blanco. Y la corriente de difusión, esta que está marcada aquí, es la corriente límite menos la corriente residual y que es la que se usa para cuantificar. Es constante, independiente del potencial y se relaciona con la concentración a través de esta ecuación del Kubik. La I de difusión es directamente proporcional a la concentración y a través de esta constante que se le llama constante del capilar y está relacionado a distintos aspectos como el tiempo de vida de la gota, la velocidad del flujo de mercurio, el coeficiente de difusión. Bueno, y aquí en polarografía los métodos analíticos de trabajo son los mismos que hemos visto en las técnicas anteriores. Recta de calibración, patrón cercano, adición estándar. Entonces recordemos cómo se trabaja con la recta de calibración. Aquí teníamos que preparar una serie de patrones de concentración conocida, en este caso es de cadmio y es en parte por millón, a los que se le medía la señal, que en esta técnica es la corriente de difusión y en unidad de nanoampere. Entonces, una vez que teníamos estos datos, hacíamos el análisis de regresión lineal para encontrar la ecuación que mejor representa a ese conjunto de puntos y encontrábamos la ordenada al origen y la pendiente. También podíamos encontrar el valor del coeficiente de correlación. Recuerden que para considerar que había una buena relación lineal entre las variables corriente y concentración, el valor tenía que ser mayor a 0,985. También determinábamos otras cifras de méritos como el límite de respuesta lineal, o sea, la concentración a partir de la cual se perdía esta linealidad. La sensibilidad que venía dada por la pendiente de esta recta y era el cambio en la señal frente a un cambio de concentración, y el límite de detección y límite de cuantificación eran las concentraciones menores que se pueden detectar o cuantificar según de cuál de los dos límites hablemos. Entonces, una vez que teníamos definido
y controlado este método que estábamos haciendo para medir, podíamos encontrar la concentración del analito en una muestra. Y eso lo hacíamos despejando C de la ecuación de la recta, la ordenada y la pendiente eran conocidas, medíamos la intensidad de la corriente de la muestra y podíamos encontrar la concentración. Acuérdense que esto se hacía por triplicado para poder encontrar la desviación estándar y expresar el resultado en forma correcta con su ámbito de confianza. El otro método, el patrón cercano, se lo podía usar cuando teníamos una idea de la concentración del analito en la muestra. Entonces podíamos preparar un patrón de una concentración cercana. Entonces podíamos medir la intensidad de difusión del patrón, que era proporcional a su concentración, ambos conocidos, y se le medía la intensidad de difusión a la muestra y la incógnita era la concentración en la muestra. Para resolver este sistema se podía dividir ambas ecuaciones y despejar la incógnita, que quedaba en función de parámetros conocidos que se podían medir. Y el otro que habíamos estudiado era el método de adición estándar. Acá vamos a ver el de una única adición. Acá leíamos la corriente de la muestra, nuestra incógnita S sub m. Después a esa muestra se le agregaba un volumen conocido de una solución patrón, o sea, de concentración conocida, y se medía la corriente total. Entonces quedaba que la corriente era directamente proporcional a la concentración total. Y esta concentración total era igual al número de los moles sobre el volumen total. Entonces, moles o milimoles, ¿no es cierto? Según la unidad. Concentración por volumen, si estaba en mililitros, eran los milimoles de muestra más los milimoles de patrón, dividido en el volumen de muestra más patrón, o sea, el total. Acá teníamos dos sistemas con CM como incógnita. Si se trabaja este sistema, se resuelve, encontrábamos una expresión de este tipo, en donde la concentración de la muestra quedaba en función de parámetros conocidos. Entonces, ustedes tienen en el libro de teoría un ejercicio para aplicar este método, en donde dice que se analiza una solución que contiene cadmio en medio ácido por polarografía a 25 mililitros de la solución de la muestra, o sea, P sub M. 25 mililitros producen una corriente de 1,78 microamperes, o sea, este es I sub M. Se adicionan 5 mililitros de un patrón de cadmio, tenemos B sub P, a una concentración de 2,25 por 10 a la menos 3 molar, que es la concentración del patrón. Y esta mezcla da esta corriente total de 4,48 microamperes. Y pide que calculen la concentración. Acá lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar los datos. Y no se olviden que acá tienen que multiplicar la I total por la suma de estas dos. Y a ese recién restarle el producto este. Bueno, y aquí vemos cómo van cambiando los polarogramas para las distintas técnicas polarográficas. Habíamos visto ya la onda polarográfica de una polarografía clásica. Acá tenemos la TAST, en donde la señal de excitación, que era representando el voltaje en función del tiempo, eran una escalerita y cada voltaje creciente se aplicaba a una nueva gota. El resultado, la respuesta, si yo grafico la corriente generada en esa celda en función de ese voltaje aplicado frente al electrodo de referencia, es una onda polarográfica del estilo que veíamos para la clásica.
Sin embargo, acá ustedes pueden comparar que en la polarografía TAST se ve suavizado ese serrucho que veíamos en la polarografía clásica. Y esto era porque se medía en la última vida de la gota. O sea, hasta acá, fíjense, ya cae la gota, empieza a crecer de nuevo, vuelve a caer. Bueno, más o menos los límites, ahí hay un orden de límites de detección. En la de pulso normal hemos dicho que se aplicaba el pulso sobre el final de la vida de la gota y eran pulsos crecientes. O sea, el voltaje también iba aumentando en forma de pulsos. Y la lectura se hacía en este último tiempo antes que caiga la gota. En ese caso también se obtiene una onda tipo sigmoide y se disminuyen los límites de detección. Ahora, en el caso de pulso diferencial, veíamos que los pulsos tenían amplitud constante y que la base es la que iba aumentando, de manera que a la gota también le íbamos aplicando voltajes crecientes. También se lee, como ven acá, en el último tiempo antes que caiga la gota, pero se mide el voltaje antes y antes se mide la corriente, perdón, antes que se aplique el voltaje y cuando se termina de aplicar el voltaje. O sea, ahí hay un delta de corriente, porque son dos lecturas que se hace de la corriente, antes del voltaje del pulso y cuando termina el pulso. Entonces se transforma la señal en un pico. Y esto ya habíamos estudiado nosotros en potenciometría, cuando queríamos mejorar el sigmoide en la valoración potenciométrica y que se aplicaba el método de la primera derivada, transformábamos el sigmoide en un pico. O sea, este es el mismo procedimiento. Por eso se llama de pulso diferencial. Acá fíjense ustedes que en el sigmoide teníamos a la mitad de la corriente máxima el potencial de media onda, que es característico del analito. En el caso del pico, el potencial de media onda corresponde al máximo del pico. Y la altura de este pico es el que es proporcional a la concentración de analito. O sea, donde aparece el pico dependerá del analito y su altura de la concentración. Con estas técnicas, esta y la de onda cuadrada, se bajan bastante los límites de detección. Y la diferencia del pulso diferencial con la onda cuadrada es que ese tren de pulso, fíjense, pulsos de voltajes crecientes, pero todo se aplica a una misma gota. O sea, esa corriente residual es constante. Por eso se pueden mejorar mucho los límites de detección. Y la señal también tiene forma de pico. Esta, por supuesto, es como quiero destacar que es una técnica mucho más rápida. Es obvio que la onda cuadrada, en una sola gota se hacen las mediciones. Bueno, acá tenemos la comparación si se va a cuantificar, por ejemplo, cobre y cadmio juntos. Y está el caso de la polarografía clásica, en donde fíjense que no están bien definidas las dos ondas. Más o menos en 0,4 aparece el cobre y en 0,75 el cadmio. Y cómo se transforma en el caso de que la medida sea con la polarografía diferencial y cómo los picos se pueden identificar mucho mejor, o sea, mejora mucho la resolución. En este caso de la polarografía clásica, tiene que haber una diferencia de potencial del E medio de entre los analitos entre 0,2 a 0,3 para poder discriminarlos. En cambio, en la polarografía diferencial con diferencias mucho más chicas de 0,05 voltios ya se pueden discriminar. Entre las aplicaciones de la polarografía se puede hacer la determinación cuantitativa de especies inorgánicas y orgánicas. Hemos visto las aplicaciones a cationes metálicos. También se puede hacer para aniones que se puedan reducir
en el electrodo gotero y grupos funcionales orgánicos reducibles. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen el polarograma de cadmio, plomo y cobre en agua potable. Y fíjense cómo aparecen los picos típicos de cada analito y la altura según la concentración. En el caso del iodato, por ejemplo, es lo mismo. El iodato tiene que ser controlado el pH porque recuerden que están influenciadas las reducciones para estos medios, como el dicromato. Y acá está el ejemplo de la cuantificación de vitamina C, que es ácido ascórbico en jugo de naranja, que también puede tener reacciones en el electrodo. Bueno, ustedes tienen sobre el final del tema, como siempre, preguntas y problemas. Muchas de las preguntas ya las hemos ido discutiendo en el transcurso de la clase. Por ejemplo, en la primera dice que se mencionen diferencias entre voltamperometría y polarografía. Yo aquí rápidamente les recuerdo, después ustedes ven el video con más tranquilidad y van extrayendo más completas las respuestas. Entonces decíamos que la polarografía era una rama de la voltamperometría en donde se usaba el electrodo gotero de mercurio. El B pide las diferencias entre el barrido lineal y una polarografía de pulsos, y ahí habíamos visto que era justamente en el tipo de la señal de excitación. Entre el pulso diferencial y la onda cuadrada es que la onda cuadrada se aplicaba a una sola gota. Entre corriente faradaica y no faradaica es que la corriente faradaica se generaba por procesos redox en el electrodo. En cambio, la no faradaica, que habíamos dicho que se llamaba también residual o capacitiva, se generaba por la doble capa eléctrica del electrodo. Y corriente límite y corriente de difusión, que ya estaba definida, y la de difusión es la límite menos esa residual. En el segundo punto pide definir un polarograma, que habíamos visto que era la respuesta que se generaba en la celda cuando se aplicaba un voltaje, que tenían distintas formas o de sigmoides o de picos según la técnica que se use. El electrodo gotero de mercurio, que es el electrodo indicador en estas técnicas. Recuerden que pueden ver cómo estaba constituido. Y el potencial de media onda, que era el potencial característico de cada analito y correspondía a la mitad de la intensidad límite de corriente. Habíamos hablado del electrolito soporte, cloruro de potasio, por ejemplo, que se ponía en exceso para evitar que se produzca el mecanismo de transporte por migración de los iones. O sea, aquí toda la corriente eléctrica la transporta el cloruro de potasio. Entonces el analito llega al electrodo por difusión, o sea, porque va de zonas más concentradas a menos concentradas. ¿Qué función cumple el electrodo ese auxiliar, ese espiral que habíamos visto de platino o en el otro ejemplo era de carbón? Era cerrar el circuito únicamente para que pueda haber circulación de corriente, ya que por el electrodo de referencia no podía haber circulación porque necesitábamos que su potencial se mantenga constante. Pide en el 5 comparar la sensibilidad de las distintas polarografías y citarlas en orden creciente. Ustedes pueden relacionarlo en este caso con los valores del límite de detección y inclusive lo tienen con valores, cómo va aumentando, en realidad dice en orden creciente de sensibilidad, o sea, tiene que ir disminuyendo el límite de detección, empezando de la polarografía clásica hasta la de onda cuadrada. En el 6 pide enumerar ventajas y desventajas, la tienen bien clara en el desarrollo de la clase y en el libro. Y por último hay un ejercicio para aplicar
la recta de calibración. Entonces este lo vamos a recordar en detalle por si se han olvidado, pero el procedimiento es exactamente el mismo de lo que venían viendo. Tienen acá determinaciones de dopamina, o sea, son soluciones patrones de dopamina, y acá tienen las concentraciones milimolar y las corrientes leídas en nanoampere para cada uno de estos patrones. Entonces tienen que hacer la mejor recta que represente a esa serie de patrones mediante el análisis de regresión. Ahí ustedes tenían que encontrar la ordenada al origen y la pendiente lo podían hacer con la calculadora, y acuérdense que tienen un tutorial en donde les explicaba cómo podían hacer las regresiones según la calculadora, el modelo que tengan. Entonces encuentran estos dos valores. Ahí mismo podían encontrar el valor del coeficiente de correlación en la calculadora. Acá tenemos una buena correlación entre las variables. Y teníamos que determinar la concentración de la dopamina leída por triplicado. Y son los 3 valores de la señal, o sea, de las corrientes en nanoampere. De aquí despejaban, de la recta de calibración, despejaban la concentración. Esta es el valor, la lectura de la corriente para esta muestra. Le restaba el ordenado de origen, dividida en la pendiente, obtenemos un valor. Y esto se hacía para cada uno de los datos obtenidos, para el triplicado, para que así podíamos encontrar la concentración promedio y la desviación estándar. Acá estamos representando todo, fíjense, con 3 cifras significativas. Después redondearemos la S al valor que corresponda. Acuérdense que esta desviación estándar también se la podía obtener directo de la calculadora, trabajando en modo estadístico. Y también había un tutorial, por si se han olvidado, cómo se usaba para hacer este cálculo. Y pide, en último caso, expresar el resultado con un 95% de probabilidad. O sea, refrescándonos, significaba que tenía que ser con 2 veces esta desviación estándar. Entonces, fíjense aquí, multiplicamos este valor por 2 y redondeamos para que tengamos la misma cantidad de decimales que indica la concentración. O sea, queda directamente 0,005. Bueno, y con esto terminamos entonces el tema de voltamperometría.